Y por eso que estamos estudiando acá el libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Usted bien sabe el mensaje de Cristo a la última iglesia, que es la iglesia en la región de Laodicea. Entonces vamos a dar lectura, hermanos, al capítulo 3 de Apocalipsis, versículo número 15 en adelante. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hasta ahí la lectura todavía, hermanos. Estamos invirtiendo más tiempo en poder meditar, enseñar, comentar de lo que significa por la Escritura la tibieza, esta mezcla entre dos extremos, entre lo frío y lo caliente. Fíjese que el Señor dice: ojalá fuese frío o caliente. Es decir, en este concepto absoluto de los extremos, Dios prefiere aquello que una mixtura de ambos extremos. Al Señor le produce náuseas la tibieza. Ahora, cuando nosotros hablamos de tibieza, ya lo hemos comentado, no podríamos sacar otra conclusión en el texto y a la luz de todo el contexto bíblico, que es la mezcla, que es la fusión, que es el sincretismo. En este caso, entre lo frío y lo caliente. Acuérdense ustedes el contexto histórico de esta iglesia ubicada en Laodicea, donde llegaban esas aguas termales tibias, porque desde los manantiales que recorrían Hierápolis, Colosas, esas aguas calientes se iban mezclando con corrientes frías y llegaba definitivamente como un agua tibia. Y el agua tibia definitivamente, por ejemplo, para una terma no es agradable, o para incluso un bebestible. Ya lo hemos hablado, un refresco tibio no tiene mucho sentido. Y también nos acordamos que uno de los mejores inductores al vómito es precisamente el agua tibia. Entonces, en ese contexto vamos entendiendo lo que significa esta tibieza, esta mezcla, esta neutralidad, por decirlo de otra forma, de la iglesia en la Odisea. En otras palabras, hermanos, se decía cristiana, pero estaba muy ligada al mundo. Entonces, en esa mezcla, en esa fusión, se produce esta tibieza, esta mezcla, este sincretismo, esta mundanalidad dentro de la iglesia. Por eso que queremos invertir tiempo, porque estamos viviendo precisamente la era de la iglesia, de la Odisea precisamente. Yo tenía acá un comentario de un famoso hermano, que ya está en los brazos del Señor. Decía: la iglesia en la Odisea ni era fría ni caliente, era abominablemente tibia. El Señor hubiese preferido que hubiera sido extremada en su indiferencia o en su celo, pero no. Era suficientemente tibia como para engañar a la gente a pensar que era una iglesia de Dios, y tan repugnantemente tibia en las cosas divinas que causaba asco al Altísimo. Además, esta iglesia estaba caracterizada por orgullo, ignorancia, autosuficiencia y complacencia, que es lo que vamos a hablar después a continuación en los versículos que siguen. Dramático comentario de este hermano fiel a la palabra de Dios. Es un hermano muy confiable, muy ceñido al texto bíblico. Él no enseñaba lo que creía, sino lo que decía el texto en su aspecto literal, gramatical, histórico, y en una correlación armoniosa de toda la escritura. Entonces acá el comentario coincide con lo que hemos estado hablando. La tibieza le produce náuseas al Señor, estas mixturas. Pero nosotros, amados hermanos, venimos viendo esto de muchas décadas, ¿cierto? Esto no es nuevo. Quizás para algunas iglesias y muchos hermanos que se están integrando a estos estudios, para ellos es novedoso, y nos alegramos que sea así, porque el Espíritu Santo está despertando el espíritu de muchos hermanos. La mente está siendo abierta para comprender que la iglesia no es meramente el título de iglesia, aunque tenga un gran título afuera en la fachada, o un gran templo, o una gran institución, o una enorme corporación con mucha gente dentro, inclusive gozando de lo que se conoce, al menos aquí en Chile, como personalidad jurídica, es decir, el Estado le concede el derecho de ser, comillas, iglesia. Aún con eso, exhibiendo aquello, exhibiendo papeles, exhibiendo jurisprudencia, aún así no es garantía de nada. La iglesia se ha mezclado con el mundo.
Y en este concepto de pragmatismo, porque siempre debemos nosotros recordar que el pragmatismo es la idea de buscar los resultados, no importa las formas, lo que importa es el resultado. En otras palabras, el fin justifica los medios. Y en ese pragmatismo, la Iglesia que abrazó estas enseñanzas que provienen, curiosamente, lo digo curiosamente porque vienen de los Estados Unidos, fíjense que las grandes doctrinas falsas, las grandes sectas, provienen de allá, de la ciudad, comillas, de Dios, ¿ya? Porque hoy día hay una especie de división del mundo, ¿no es cierto?, en donde Dios mora allá en los Estados Unidos, y ese concepto político absurdo, ¿cierto? Y esto no tiene que ver con una consigna política, lo que estoy diciendo, sino con la veracidad de las escrituras. Nadie se puede arrogar ser la ciudad de Dios, donde mora Dios, hermano. Y curiosamente de esta región han llegado muchas enseñanzas como por ejemplo el pragmatismo, que nace en una idea humanista, mercantil, ¿cierto?, de mercadeo, en el famoso seminario de Pasadena, California, Fuller, ¿ya? Esto estamos hablando, haciendo memoria de los años 70, en donde emergen muchos predicadores de renombre, con mucha influencia, con mucha erudición, pero con falsas doctrinas. Y una de ellas era precisamente cómo hacer crecer la iglesia como de lugar, porque para ellos la iglesia es una especie de industria, en donde usted tiene que ver crecimiento, tiene que ver al final del año un balance, en donde los pastores sacan cuentas y dicen cuánto creció la iglesia, y si no creció tiene que cambiar la estrategia, no puede seguir así. Entonces eso se encriptó, hermano, se enquistó, mejor dicho, en la mente, en los corazones de muchos predicadores, y no podemos decir otra cosa. Todo eso se diseminó cual tsunami hasta nuestra región, hasta el Cono Sur y todo el mundo. Entonces, el pragmatismo, ¿qué es lo que es? Obtener resultados a como de lugar. Pero nos encontramos con un tremendo frontón, con un freno en la escritura, porque Dios revela que a Él no solamente le importa el crecimiento, le importa la manera de crecer. Fíjese que el Señor dice en contra del pragmatismo demencial de la iglesia de la Odisea de este tiempo, dice que los malos árboles dan frutos, pero dan frutos malos. Esa palabra que está ahí en Mateo 7 siempre me ha llamado la atención y me ha motivado a la meditación, porque los malos árboles no dice que no dan frutos, sino que dan frutos y dan mucho fruto, pero frutos malos. Ese es el problema. Y como dice el Señor en una sentencia dramática, dice que esos árboles malos deben ser cortados y echados en el fuego. Por lo tanto, ya vamos entendiendo, hermanos, que esta iglesia en la Odisea es una esfera, es una tendencia, es un viento, como lo llamaban los hermanos de la década del 90, un viento de maldad que soplaba en la iglesia de Dios. Wilkerson decía, ¿no es cierto?, este predicador muy apasionado, muy vehemente, David Wilkerson, algunos lo han escuchado, él decía, hay un viento de maldad, esto lo decía ya en la década del 90, un viento de maldad soplando en la casa de Dios, y que la gente no distingue entre lo verdadero, lo falso, entre lo santo y lo profano, en esta mezcla, ¿no es cierto?, que estamos estudiando, en esta tibieza espiritual. Antes de comenzar, amados hermanos, la reunión de esta mañana, hablábamos con los hermanos sobre lo que significa esta larga pandemia y este largo confinamiento al cual hemos sido obligados, ¿no es cierto? No vamos a discutir nada más, sino decir la realidad. Estamos confinados y estamos impedidos de realizar nuestras reuniones como antes. En esa idea hablábamos los hermanos que esto tiene dos apreciaciones y análisis. Primero, o produce aumento de convicciones en cada uno de nosotros, primero de que la iglesia no es el local de reunión, sino que es la relación personal que cada uno debe tener con el Señor, y que obviamente esa relación personal se va a traducir en una relación fructífera con los hermanos de manera presencial. Por lo tanto, estamos en este tiempo en que no nos hemos podido reunir como antes, pero quizás acrecentando las convicciones y acrecentando el anhelo de que cuando esto termine podamos, si el Señor no ha venido a buscarnos aún,
reencontrarnos con más amor, con más ánimo, con más fuerza. Pero también está el otro análisis, de que este confinamiento ha enfriado los corazones de muchos hermanos, ha acomodado la actitud, ¿no es cierto?, de muchos hermanos que, so pretexto de la pandemia, se han dejado deslizar, ¿no es cierto?, en la corriente de este mundo, en la prosperidad de sus propias realidades y olvidándose de cualquier responsabilidad que puedan tener en la iglesia local. Entonces esas dos aristas son las que uno observa. Y nuestra oración, y como lo decía nuestro hermano Román también, orar por esa idea de que el Señor despierte los espíritus del pueblo de Dios, del legítimo y verdadero pueblo de Dios, de los hijos de Dios, y sacudirse de esta tibieza, de esta mezcla entre lo frío y lo caliente, por un lado cristiano y por el otro lado mundano, por un lado hablando de Cristo y por el otro lado hablando de planes mundanos. Eso realmente crea una tibieza que lo decimos con todas sus letras y nos decimos a nosotros mismos, al Señor le produce náuseas, le da asco. Y en esa idea de mezcla, hermano, ya hemos recorrido varios pasajes. Estuve revisando entre muchos pasajes que hay, todos los pasajes que hemos estado estudiando: Josué, capítulo 24, primero de Reyes, capítulo 18, segundo de Reyes 17, Oseas, ¿se acuerda el profeta Oseas? Qué mejor que leer el libro de Oseas en esta temática, un pueblo prostituido prácticamente. Oseas capítulo 7, verso 8, ¿se acuerda cuando le decía el Señor a Efraín, torta no volteada, una mezcla entre lo quemado y lo crudo? El Señor aborrece todo aquello, hermanos. El Señor aborrece claudicar, cojear entre dos pensamientos. Esa es la temática que queremos hoy día también enfatizar nuevamente. Sofonía 1.5, por un lado adoraban a Dios y por otro lado ofrecían sus hijos ahí a Moloc, haciendo culto a Moloc, imagínense. Mateo capítulo 6, verso 24, no se puede servir a dos señores, o se amará a uno y se aborrecerá a otro, o viceversa. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Y esa es una clara enseñanza que cobra vigencia en los días de hoy, donde la iglesia por un lado es muy espiritual, pero por otro lado con calculadora en mano, con planillas Excel, para saber cuánto estamos ganando. Entonces, eso realmente es lo que le produce náuseas al Señor. Y finalmente, Mateo capítulo 10, verso 37, donde dice que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Hay muchas enseñanzas radicales, absolutistas de Cristo, que realmente nos golpea, nos hace remecer y nos hace entender, o al menos meditar en que el cristianismo no es un rótulo, no es solamente una chapita que llevemos ahí, soy cristiano, sino que tiene demandas enormes, hermanos. Que el Señor nos ayude primero a reconocer todas las áreas de nuestra vida que adolecen de una tibieza que le produce náuseas al Señor. Ya vamos a hablar de eso en los próximos versículos, pero todavía analicemos esta causa de estas náuseas que le producen al Señor, que es la tibieza, que es la mezcla entre lo santo, lo profano, la luz, las tinieblas, los intereses por un lado cristiano, la mitad, y la mitad para mis propios placeres. Entonces la semana pasada nos quedamos con este tremendo pasaje de 2 a los Corintios. 2 a los Corintios capítulo número 4. Yo le doy gracias al Señor también porque es su Santo Espíritu que nos dirige por pura gracia. Me comentaba como testimonio un amado hermano que precisamente este pasaje estuvo en su corazón, en su mente, antes de que lo comentáramos la semana pasada. Entonces, como podríamos decir una coincidencia, no, creemos que es el Espíritu de Dios que nos está hablando a todos nosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y y qué comunión la luz con las tinieblas, verso 14, ¿no es cierto? 2 Corintios capítulo 6, verso 14. La unión desigual, que no solamente está dirigido exclusivamente a una relación marital, que ciertamente es una aplicación. Nosotros siempre oramos y rogamos por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros jóvenes, que se unan en yugo a la par, es decir, creyentes, que crean, que tengan una misma perspectiva.
Y el mundo nos ofrece muchas atracciones, hermanos. Siempre me acuerdo de este Sansón, ¿se acuerda de Sansón? Este siervo de Dios que si uno ve por méritos, si uno ve por sus actitudes, deja mucho que desear. Pero era un escogido de Dios. Y hay una gran enseñanza de estas mixturas. Acuérdense que lo sedujo una filistea, ¿no es cierto? Dalila, muy hermosa, muy atractiva, muy seductora, y lo sedujo a tal punto de, como incluso Cristo lo advertía, no deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Una cosa muy fuerte, hermano. Las mixturas el Señor aborrece. Ahora, en un llamado muy entrañable y que el Señor nos ayude, siempre pregonar, cultivar esto, indistintamente de que muchas veces esto no ocurra en la práctica, la enseñanza y la verdad no puede ser ocultada. El Señor, ¿qué es lo que quiere? Que todo creyente se case, se junte con un creyente, con una creyente. Eso es lo que Dios quiere, esa es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces, y esto solamente un comentario final, se dice, bueno, yo soy creyente, yo me voy a unir a una persona que no es creyente, pero voy a orar para que el Señor le abra el corazón a esta persona y pueda ser creyente. Bueno, esa es una posición humana, bien intencionada, por supuesto, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bien clara. Usted la puede leer acá. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por eso que nuestras emociones, amados hermanos, nuestra voluntad, nuestra mente, debe ser siempre sometida a la voluntad de Dios para poder evitar estas cosas que evidentemente traerán consecuencias. Pero como lo decía, no solamente está circunscrito al asunto marital, de noviazgo, de unión entre un hombre y una mujer, sino que también a cualquier tipo de sociedad que tú puedas hacer o querer con una persona que no es creyente. Muchas veces se dan sociedades entre cristianos e inconversos, y donde hay plata hay conflictos, hermano. En eso no podemos nosotros tapar el sol con un dedo. Vamos a siempre haber problemas. Hay familias que se diezman, se separan por dinero, por conflictos de dinero. Así que ninguno de nosotros puede decir que eso no es así. Ocurre. Por lo tanto, la unión, amados hermanos, en una sociedad, por ejemplo, de negocio, de lo que sea, también tiene que ser entre creyentes. Y cuando digo creyentes, no digo creyentes nominales, sino que tengan realmente la perspectiva bíblica de sus vidas, porque si no, esto pasa a ser lo mismo que unirse con un mundano. ¿Cuántas personas, estafadores, sinvergüenzas, timadores, dicen que son cristianos, pero que no son en su manera de ser, con sus obras lo niegan? Después dice, ¿por qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? Ya hablábamos de que aquí habla de la anomia, de vivir sin ley. ¿Qué sentido tiene una persona que tiene como referencia guardar la palabra de Dios, juntarse con una persona que no considera la Biblia, que no considera la ley de Dios como referencia única, como norma de conducta y de fe? No hay ninguna especie de compañerismo, no hay ninguna especie de unión. Después dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? No puede haber comunión entre estos entes antagonistas, por decirlo así, diametralmente opuestos, la luz o las tinieblas. Una habitación no puede gozar de ambas condiciones. O está la luz o están las tinieblas. ¿Ya? La luz es ausencia de tinieblas y las tinieblas precisamente ausencia de luz. No puede convivir aquello. El versículo 15 ya lo comentábamos, que concordia Cristo con Belial. Aquí habla de la sinfonía. Esta palabra concordia es una palabra griega, sinfonía, armonía, entre Cristo y Satanás. Belial es un tipo del diablo, es un tipo de Satanás, es uno de los tantos nombres de Satanás. ¿Qué concordia puede haber? ¿Qué armonía puede haber si son los antagónicos? Dios es la verdad y Satanás es la mentira. Tú no puedes fusionar la verdad con la mentira. ¿Te das cuenta el sentido aplicable de lo que estamos estudiando en la Odisea en el concepto de tibieza? Entre lo frío y lo caliente, entre la verdad y la mentira.
¿Qué producto puede dar como resultado esta mezcla entre la verdad y la mentira? La ambigüedad, las ambivalencias, ¿no es cierto? Las escalas de grises. Y por eso que abrimos un paréntesis, no sé si usted se recuerda respecto al relativismo. El relativismo que recorre esta era de posmoderna, en donde los absolutos son absurdos hoy día. Hablar de blanco o de negro es parte de una mente cerrada, ¿cierto? Hoy día mucho se habla de que tienes que abrir la mente, tienes que abrirte a las alternativas, ¿no es cierto? No sé si ustedes se han fijado aquí en Chile un canal que antiguamente era el canal del Angelito, ¿se acuerda? El canal del Angelito, la frecuencia 13, bueno, era de la línea católica, ¿no es cierto? Y aparecía el Angelito, me acuerdo. Y ahora dice, ya no somos el canal del Angelito, aquí todos caben con una apertura de mente, no solamente matrimonios entre un hombre y una mujer, sino abiertos a cualquier alternativa. Entonces, nosotros estamos cruzando, hermano, tiempos difíciles y peligrosos, porque la Biblia así lo advierte. Y una de las aristas del tiempo difícil y peligroso es esta ambigüedad, es este relativismo que no acepta lo absoluto. Por eso que es tan necesario repasar estos pasajes. Pablo dice, ¿qué concordia, qué sinfonía, qué armonía puede haber entre Cristo y Satanás? No puede, porque Satanás es la ausencia de la luz, es ausencia de la verdad, es ausencia del bien. Que el Señor reprenda a Satanás. Entonces, fíjese al extremo que lleva este razonamiento el apóstol Pablo para comprender lo que significa la tibieza. Lo siguiente dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Ya lo hemos dicho. ¿Qué participación puede haber entre un creyente y un incrédulo? Entonces nosotros vemos, hermanos, que hoy día los creyentes viven una vida religiosa en la iglesia, en un lenguaje, en una liturgia, pero después sus vidas, sus perspectivas, sus prácticas son total y absolutamente mundanas. Como se dice, se mimetiza en el mundo. Sus intereses son idénticos, hasta su lenguaje es idéntico. Y sus anhelos de éxito son idénticos. No hay ningún cambio. Entonces, díganme si no, amados hermanos, que estamos en una era de una iglesia tibia. Una iglesia que, si bien tiene título de cristiana, ¿no es cierto?, afuera, pero está lleno de mundanos adentro. Está lleno de personas, y como lo vamos a ver más adelante, de personas que no han nacido de nuevo. Dice el texto ahí que el Señor le llama a vestirse, porque es una cristiandad que está desnuda. Y si es una membresía desnuda, quiere decir que no tiene justificación, que no ha sido justificada, que no ha recibido las vestiduras de salvación. Es dramático la Odisea, hermano. Es dramático. Entonces, todas las escuelas antiguas, las antiguas predicaciones de pastores que ya están en los brazos del Señor, cismáticas, clarísimas, al pecado llamándole pecado, ¿no es cierto? Esos pastores ya están en los brazos del Señor y toda la generación nueva ha cambiado absolutamente su perspectiva. Al pecado ahora se le llama cosmovisión, de esa manera más elegante, con estos términos de eufemismo que hemos dicho, que cautiva a los científicos, a los intelectuales, porque ellos creen que por ahí va la cosa, por ahí vamos a cautivar a todo ese grupo de intelectuales para el reino de Dios. Craso error, amados hermanos. Entonces viene esta idea en que se mezcla el creyente con el incrédulo. En lugar de cristianizar al mundo, ha ocurrido absolutamente lo contrario. Se ha mundanalizado la iglesia. Ha fracasado. No cabe duda que ha fracasado. No podemos nosotros no reconocer que esa técnica del pragmatismo, del relativismo, del sincretismo ha fracasado, porque la Biblia así lo enseña. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Yo no sé si este versículo a usted inmediatamente le evoca lo que ya ocurre por más de un siglo, que es el famoso movimiento ecuménico. Digo más de un siglo porque esto tiene una data del siglo XIX inclusive.
La idea de fusionar todos los credos en un solo aspecto religioso, eso no es nuevo, no es de las últimas décadas. Incluso podríamos, y mencionábamos, ¿no es cierto?, aludir a filósofos como Amonio Sacas, que en el siglo segundo, tercero, después de Cristo, él hablaba de lograr, ¿no es cierto?, la fusión de todos los credos en una síntesis, como después el filósofo Hegel lo llamó en esta teoría hegeliana que se conoce, la tesis, la antítesis, lograr la fusión y la solución en una síntesis. Craso error. Entonces, ¿cómo puedes tú fusionar a alguien que cree en el karma, por ejemplo, ¿cierto? En el karma, que cree en la idea del nirvana, de llegar al estado máximo de plenitud y de iluminación, como supuestamente lo hizo Buda, ¿cierto? Él como que dejó la materia y llegó a la iluminación en un concepto anticristiano de autorredención. Imagínense autorredención, es decir, tú mismo te redimes a sí mismo. Entonces, no puede haber acuerdo, no puede haber acuerdo. Y aquí el texto es bien claro. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? En el templo de Dios no hay ídolos, no puede haber ídolos. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? El pastor de la iglesia. No tiene nada que ver con eso. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús y nadie más. ¿Por qué quise decirlo de esa manera? Porque hoy día hay muchas veces, hermanos, incluso nosotros a veces pensamos que el pastor está más cerca de Dios que nosotros. Entonces, Señor, pastor, ore por mí. ¿Saben, hermanos? Yo no quiero con esto ir en desmedro del oficio y de la labor del pastor o de los pastores como la Biblia lo presenta. Pero el pastor está entre los hermanos. No tiene una posición para con Dios superior a sus hermanos. Su misión es importante: dar el pasto a las ovejas, dirigirlas por la palabra de Dios, corregirlas, exhortarlas, consolarlas, animarlas, aconsejarlas. Estamos totalmente de acuerdo. Pero en cuanto a estatura, todos estamos en una dirección igual delante de Dios, con un solo mediador, nuestro Señor Jesucristo, y nadie más. Por lo tanto, tus oraciones pueden ir directamente a Dios a través de Cristo. Eso es muy importante también siempre aclararlo. En las iglesias cristianas, en la iglesia de Cristo, no hay ídolos. O al menos no debiera haber ídolos. Pero hoy día vemos una cristiandad que ha fusionado todo esto y también tiene sus ídolos. Usted dirá, no hay ídolos de madera, de yeso, de piedra, de cualquier material, ¿no es cierto? Muñequito, como le dicen los centroamericanos, estos muñequitos, ídolos. Pero hay ídolos de carne y hueso. A veces la idolatría al pastor, al líder, es algo que supera, ¿no es cierto?, la devoción que el católico tiene a sus monos y a sus ídolos, ¿ya? Por lo tanto, no nos engañemos. Hoy día, si bien no hay becerros de oro como en el tiempo de Israel se levantaba esa inmunda imagen que el Señor aborrece, y aborreció y castigó duramente a ese pueblo, sino que hoy día los becerros son de carne y hueso. Y la gente rinde pleitesía a estos líderes, y por eso que ocurre lo que nosotros vemos muchas veces en la televisión: abuso de poder, maltrato mental, manipulación, una cosa aborrecible delante de Dios. La iglesia de Cristo no tiene ídolos. Por eso que dice el texto acá, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios, el legítimo templo de Dios, y los ídolos? Hoy día estamos también en una era ecuménica, en donde el catolicismo romano pasa como iglesia cristiana. Y los sabios y los doctores de este mundo llegan a decir, no, si la iglesia católica es una iglesia cristiana, pero tiene diferencias, y bajan el perfil. No, amados hermanos, no nos engañemos, la iglesia católica no es una iglesia cristiana.
Si usted incluso apela al nombre oficial de la iglesia, es Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En ninguna parte lleva el título de cristiano. Quizá eso es lo más honesto que tiene esa iglesia. Iglesia romana, ¿no es cierto? Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No dice cristiana. Es una iglesia universal. Es una iglesia que presume ser cristiana, pero sus principios no son cristianos. Su culto es el antiguo culto misterio de Babilonia. Las ideas sacerdotales, hermanos, la confesión auricular, la adoración de las reliquias, la adoración de ídolos, todo lo que significa la idea sacramental, todo eso no proviene de la Biblia. ¿Y para qué vamos a detallar muchas otras cosas? Entonces, ¿qué comunión puede haber entre una iglesia cristiana, legítimamente cristiana, cuya única referencia es la Biblia y nada más que la Biblia, con una iglesia idolátrica que sus cánones no están basados en la Biblia, sino que en la tradición, en el magisterio, en las ideas, ¿no es cierto?, de la Santa Iglesia Católica, de la infalibilidad papal, de las bulas papales, de las encíclicas, etcétera, 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 muchos etcétera? ¿Qué acuerdo puede haber entre esas dos entidades? Nosotros, hermanos, cuando a veces hablamos de esto, siempre nos juzgan de que odiamos a los católicos. Ah, ustedes se creen perfectos. No, mira, déjame decirte y desengañarte de que los cristianos que hemos conocido la verdad por la Escritura, no nos sentimos los mejores, nos sentimos los peores. Pero con eso ponemos en alto lo que significa la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, que se ha dignado a salvarte a ti y a mí, vil pecador, y eso no lo vamos a callar. Y en esa misma perspectiva hacemos un llamado al pueblo católico, salir de ahí, porque ahí no está la verdad. Pero sabemos, hermanos, que esa acción no la podemos hacer nosotros, no podemos persuadir, no tenemos capacidad para persuadir a nadie de que pueda entender aquello. Yo una vez le decía a una persona católica, mira, apelando a la razón, le decía, ¿tú te has dado cuenta ese símbolo que ustedes hacen? Y que yo lo hice también, porque yo también fui católico, estudié en un colegio católico, ¿cierto? Iba a misa, y hice la primera comunión y todo ese tipo de cosas, me confesé ante un cura, etcétera. Así que yo sé de lo que estoy hablando, lo viví. Entonces, hay un símbolo que es la persignación, en donde en muchas ocasiones en la liturgia católica uno se hace la señal de la cruz, ¿no es cierto? Entonces se pone aquí, en la mente, aquí, aquí y acá, ¿ya? Y hace la persignación. Entonces le decía yo a esta persona, ¿tú te has fijado qué símbolo te estás haciendo sin darte cuenta? Te estás haciendo literalmente una cruz invertida. Es el símbolo del anticristianismo que promovían los césares, hermano. ¿Se acuerda de Nerón? Nerón, un tirano romano, como la mayoría de los césares de Roma, él disfrutaba, era su hobby matar cristianos. Y después que los mataba, los crucificaba en un sentido invertido. Ahí está la misma experiencia de Pedro. La historia señala de que Pedro fue crucificado de manera invertida. Pero después, ¿qué es lo que hacía Nerón? Nerón los quemaba y les quebraba los brazos, ¿ya? Entonces la cruz invertida después quedaba como lo que hoy día se conoce como el símbolo de la paz. Imagínense cómo se ha ido disfrazando todo. Pero inicialmente era la cruz invertida. Que el catolicismo romano apostólico, como le llaman ellos, lo adoptó como símbolo del cristianismo, la persignación. Te estás haciendo una cruz invertida, anticristiana. Y la persona, aún con todo ese argumento que podríamos decir racional, atendible, lógico, aún así permanece en el catolicismo romano. ¿Quién puede hacer la obra de salir de ahí? Solamente el Señor. Y le damos gracias al Señor que fuimos, y lo voy a decir así, rescatados, sacados de las garras de esa religión terrible. Aquí lo dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mira lo que dice a continuación, porque vosotros sois
el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, que me gusta esta expresión, no sobre, entre ellos. Esa ha sido siempre la idea, la perspectiva, la voluntad perfecta de Dios, habitar entre su pueblo. ¿Se acuerda Mateo 18:20? Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo. ¿Dónde? ¿Sobre ellos? No, entre ellos. Estoy con ellos, entre ellos. Emanuel. Emanuel, la palabra Emanuel que aparece en Isaías es precisamente la idea de Dios entre nosotros. Y seré su Dios, dice, versículo 16, y ellos serán mi pueblo. Cuando dice yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, un pueblo apartado, separado. La separación es parte de la voluntad de Dios, amados hermanos. La separación doctrinal, la separación del mundo, la separación de la contaminación, etcétera, etcétera, del pecado. Él nos quiere para sí. Es celoso el Señor. Mire cómo viene la conclusión, versículo 17. Por lo cual, imperativo, mandamiento, salid de en medio de ellos y apartaos, separaos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Salid de ahí. Salid. Pero el hombre históricamente siempre ha insistido en que desde dentro tú puedes transformar las cosas. ¿Ya? El propio Martín Lutero, el tan alabado Martín Lutero, que si bien nosotros reconocemos lo que Dios hizo con él, pero tampoco podemos negar que se equivocó en muchas cosas. Martín Lutero no fue perfecto. Así como tú y como yo, tenía luces y sombras, virtudes y profundos defectos. Martín Lutero no es digno de ser puesto como hoy día la iglesia evangélica lo ha puesto en los altares. Hasta le han construido estatuas a Martín Lutero. Eso es idolatría, hermanos. Martín Lutero, como tantos otros hermanos, se equivocaron. Como tú y yo nos equivocamos. Y lo único que queda arriba, en la vitrina donde es digno de ser mirado, es la palabra de Dios y nada más. Entonces este Martín Lutero postulaba la idea de que el catolicismo, la iglesia de Roma, la iglesia oficial, podría ser reformada desde adentro. Fíjese, 500 años desde la reforma prácticamente, 1517 al 2017, 500 años de reforma, y hoy día la iglesia evangélica está más metida con la iglesia católica que antes. ¿Qué quedó de eso? ¿Qué quedó de ese llamado heráldico de Martín Lutero? El problema de Martín Lutero es que quiso reformar la iglesia desde adentro, pero él mantuvo su posición adentro, no salió, no obedeció a la palabra de Dios. No hizo un llamado a los hermanos, salid de ahí. Fíjese que cuando lleguemos al final de la iglesia en la Odisea, del mensaje de Cristo a la Odisea, el llamado es el mismo. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está afuera y está llamando a salir. Yo le doy muchas gracias al Señor, hermano, porque este llamado que está en la Escritura, que es un llamado imperativo, ha cautivado el corazón de muchos hermanos que por harto tiempo, y de hecho fue también tu experiencia y la mía, muchos que compartimos nuestra iglesia local hemos vivido la misma experiencia. Estando años en una iglesia, sistemáticamente cumpliendo todo lo que se nos exigía, etcétera, lo que se nos enseñaba, y después viendo cómo la contaminación, cómo la apostasía entró deliberadamente en aquellas iglesias, el Señor nos dijo un día, salid de ahí, no tienes nada más que hacer allí. Salid de en medio. Entonces, ahí es donde viene la primera prueba. Uno echa raíces, ¿no es cierto? Echa raíces con la propia institución, con las propias personas. Hay afectos de por medio, pero el imperativo divino sobrepasa todo aquello. Y somos movidos, sacados de ahí, sacados fuera de ahí. El Señor produce la separación para que nosotros seamos su pueblo. Me acuerdo de 2 personas de la Biblia, 2 personajes que usted se va a acordar de inmediato, que son las nueras de Noemí. ¿Se acuerdan las nueras de Noemí? No vamos a hablar de la historia, pero acordémonos de ella.
Orfa y Ruth. Fíjese que eso de alguna manera nos ilustra lo que significa aquellos que siguen adentro y aquellos que salen para ser pueblo de Dios. ¿Se acuerda, no? Llegó un momento en que Noemí retorna a su tierra, desde donde nunca debiera haber salido. Ese es otro tema también importante. Y le dice, bueno, hasta aquí nomás llegamos. Yo sigo para allá, yo sigo a mi tierra, yo sigo a mi pueblo. Ustedes vuelvan a Moab. Orfa volvió. Pero Ruth, siendo una moabita, dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y se fue con su suegra, y el Señor bendijo a Ruth y la hizo parte, sin ser genéticamente del pueblo de Dios, la hizo parte del pueblo de Dios. ¿Qué le parece? Esa es la experiencia maravillosa de la conversión. Cuando un individuo está inmerso en el templo de los ídolos, en la apostasía misma, y el Señor le abre el entendimiento, el Espíritu Santo le abre el corazón, ese individuo, ese hombre y esa mujer, tarde o temprano va a salir de ahí. Va a salir de ahí. Y después se va a transformar en un vocero, llamando a los demás, salid de ahí, pueblo mío. Es lo que dice la Escritura, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Hermanos, este pasaje, este llamado a salir, esto no es algo exclusivo de acá de Corintio, esto recorre las Escrituras. Ahí mismo en Apocalipsis 18, cuando leemos la destrucción de la ramera, dice, salid de ella, pueblo mío. El pueblo de Israel, y eso, dicho de paso, es lo que estamos estudiando en la tarde, el anticristo con todas sus estrategias, obviamente permitido por la soberana voluntad de Dios, permitirá un pacto con los judíos a tal punto que los judíos entrarán en la esfera de esta ramera y el Señor al final le dice, salid pueblo mío de ahí, no seáis partícipes de sus pecados. Por su parte, Santiago capítulo 4, este dramático pasaje, que lo digo dramático porque golpea muy duro, por ejemplo dice acá en el versículo 4, Santiago capítulo 4 verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo aquel que resiste esto que estamos leyendo es un soberbio. Yo no quisiera que ninguno de nosotros que estamos escuchando esto dijera, no, esto es legalismo, esto es hablar de una manera intransigente de la Biblia. Eso es soberbia. El Señor nos está diciendo qué tan almas adúlteras somos nosotros, qué tan apegados al mundo somos nosotros. El Señor aborrece aquello. Él quiere que salgamos de allí, que no seamos partícipes con ellos. Almas adúlteras. Esta expresión Santiago no se la dice a inconversos, se la dice a creyentes. Note que dice, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros, está hablando de creyentes. El Señor hizo morar el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, y ese Espíritu nos anhela de manera celosa, porque Dios es celoso, porque Dios quiere exclusividad, porque Dios quiere fidelidad. Grandes demandas para ti y para mí. Si aquí nadie está diciendo estamos bien, yo estoy bien y tú tienes que cambiar. No, todos tenemos que cambiar, tener esta perspectiva de fidelidad. No quisiera que el Señor me dijera a mí o a ti, eres un tibio. Dice que eres cristiano, pero mira cómo estás pensando, mira cómo actúas. Mira tu lenguaje, mira tus perspectivas. Tibieza, adulterio espiritual. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y esto no significa, hermanos, volverse el peleador número uno con el mundo, con el vecino, con la vecina, con el compañero de trabajo, con quien sea, no. Es que es algo natural.
el hecho de que tú comiences a vivir la vida cristiana consecuentemente, se va a romper, se va a friccionar quizás esa amistad que tú tenías con el mundo, porque los intereses del mundo no son los intereses de Dios. Entonces dice, pero ¿qué de malo tiene, ¿no es cierto?, compartir con los amigos un rato, ¿no es cierto?, en una fiesta. Total, yo tengo las cosas claras, dicen algunos, ¿cierto? Es que si tú vas a la fiesta con mundanos, con personas que no son creyentes, es porque no tienes nada claro. No tienes nada claro. Pero es algo espontáneo, amados hermanos. Yo no quiero con esto sembrar una idea religiosa de que tienes que vivir, ¿no es cierto?, en una burbuja. Lo que quiero señalar, hermano, en una experiencia personal, es que al verdadero creyente no le llama la atención estar en una fiesta en donde los comentarios son de la cintura para abajo, en donde todo lo que se habla es banalidad, todo lo que se habla es intereses, grandezas, exitismo y proyecciones puramente humanas. Entonces, el creyente dice, ¿qué tengo que estar haciendo ahí? ¿Qué concordia tengo yo con ellos? ¿Qué acuerdo puedo tener con ellos? Entonces, esto no consta con estar refrenando ese impulso, pucha, que me gustaría estar con ellos en esa discoteca, en esa fiesta, en esas conversaciones. Eso es religiosidad. Pero el creyente verdadero toma esto para decir, ¿qué tengo que hacer yo con el mundo? Entonces, la escritura, hermanos, es bastante clara en esto. Y yo quiero terminar para pasar al siguiente punto, nos quedan algunos minutos, solamente recordando pasajes que el Señor también le decía a su pueblo Israel, porque nosotros aprendemos de Israel. La Biblia dice que todo lo que fue escrito, toda la experiencia de Israel es para nuestra enseñanza. Miren, le voy a leer este pasaje, después le doy la cita. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaré sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, la idolatría. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando con sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Una advertencia clara a lo que se iba a significar la relación del pueblo de Dios con la región de Canaán. Acuérdense que la región de Canaán, como lo señala acá, al fereceo, al eteo, al cananeo, al amorreo, etc., pueblos paganos anticristianos, lo vamos a decir en un término actual, anticristianos. Entonces ahí inmediatamente asuma lo mismo que hemos estado estudiando. ¿Qué compañerismo, qué concordia, qué acuerdo puede haber con ellos? Ninguno. Y es más, te llevarán hacia el mal, te inducirán a la fornicación, a sus dioses, al pecado. Por eso es que hay que estar apartado, hay que huir. Pablo le decía a Timoteo, huye, porque la carnalidad te va a llevar a pecar, no cabe duda. Bueno, ese texto era, para que lo anote ahí, si no se le di la cita, Éxodo 34, versículo 11 al 17. Levítico 19 dice lo siguiente: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Note usted, todo está hablando en contra de la mixtura. Primero hace referencia a animales de diferente especie. Segundo,
la siembra con una mezcla de semillas, los vestidos con una mezcla de hilos. Todo en un lenguaje simbólico, emblemático, respecto a la mezcla, respecto a la tibieza, que es lo que estamos abordando ya con muchos pasajes bíblicos. Entonces, hermano, dicho eso, entendiendo y creo y tengo confianza, eso es Levítico 19:19, ¿cierto? Entendiendo de que, y creo que vamos ya profundizando en lo que significa la tibieza de la iglesia en la Odisea, y que es la esfera que todos estamos viviendo en este tiempo, porque estamos en la esfera de la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, cristianos tibios, cristianos mundanos, todo aquello ya lo hemos ido comprendiendo. Pero yo ahora quiero referirme, amados hermanos, porque esto es la introducción a un punto que es muy importante que lo aprendamos, y si ya lo sabemos, lo repasemos, que es el antiguo concepto del sincretismo religioso y su efectividad dentro de la iglesia. Por eso la labor del maestro, por eso la labor del pastor. El pastor tiene que estar en sintonía, no con la moda, no con lo que se mueve en la moda evangélica, sino con la palabra de Dios. Es lo único que te va a permitir, hermano, pastor, líder, te va a permitir evitar caer en los mismos errores. Ya lo hablamos, el pragmatismo religioso, el fin justifica los medios. Mi iglesia, podría decir, mi iglesia creció desde que incorporé el hip hop cristiano en la iglesia. Vieras tú cómo los jóvenes ahora vienen. Desde que incorporé, ¿no es cierto?, las prácticas del skate, ¿cierto? Estos skate que se mueven con estas tablas con ruedas y hacen un show, espectáculo, ¿no es cierto? Desde ese momento la iglesia cambió. Vienen todos los jóvenes para acá. Antes no venía ni un joven. Desde que incorporé los disfraces cristianos, la iglesia ha tenido un despertar, dicen ellos. Un autoengaño, hermano. Un autoengaño, el sincretismo. Podríamos mencionar varios aspectos. Es muy largo esto, pero quiero ceñirme a 3 aspectos básicamente. La música, en primer lugar, el ecumenismo y la nueva era. Bueno, tú dirás, ¿qué incidencia tiene cada uno de estos? Lo vamos a ver en su oportunidad de manera detallada, pero tampoco quiero invertir mucho tiempo. Primero, amados hermanos, y lo citaba la semana pasada, es entender que tú y yo tenemos un talón de Aquiles. Lo vamos a decir así, porque como estrategas, acuérdate que estamos en una guerra espiritual. No esas guerras espirituales de que algunos andan sacando demonios, no. Estamos hablando de que cada uno de nosotros es un soldado. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, ¿cierto?, que debemos fortalecernos en el poder de su fuerza y tomar toda la armadura de Dios con la cual podamos estar alerta y detectar las acechanzas, del enemigo. El enemigo quiere derribar los testimonios, derribar tu testimonio, el mío, derribar las iglesias locales. Él no está preocupado de las grandes corporaciones que ahora mismo están hablando cualquier lesera. Pero disculpa que lo diga así crudamente. Que están hablando cualquier cosa de prosperidad y de... Satanás está listo ahí, ya esa la tengo lista, así que él está preocupado de derribar iglesias bíblicas, iglesias que hablan la verdad. Está preocupado de derribar predicadores, hermanos, maestros, pastores que están induciendo al rebaño hacia las fuentes de agua pura, hacia las fuentes de pastos verdaderos, no sintéticos. Ese es el blanco de Satanás. Y como Pablo le dice a los corintios, no debemos ignorar sus maquinaciones. Tú y yo, amados hermanos, sin presumir, somos estrategas de guerra. Tenemos que tener una estrategia en el sentido bíblico de entender cómo actúa Satanás. ¿Y cuál es el talón de Aquiles nuestro? La profunda emocionalidad. La emoción, amados hermanos, es un caldo de cultivo para el error. Y hay una manera muy clara de entrar en esta emocionalidad a través de la música. Yo no sé si tú te acuerdas, voy a introducir esto, de el rey Saúl
Dice la Escritura, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Esto está en el libro primero de Samuel, capítulo 16, verso 23. Nadie puede negar, hermanos, nadie puede negar, y esto por eso que requiere mucha humildad, de lo que también hemos estado hablando los jueves en el estudio Romanos, que la música en sí misma es un lenguaje. Es decir, el solo oír una melodía sin letra o alguna poesía que la acompañe, inmediatamente producirá efectos en la sensibilidad y voluntad del individuo. Eso está archicomprobado. Pero antes de referirme a la ciencia, es preferible referirme a la Biblia, ¿cierto? Es más seguro. Aquí tenemos el caso de Saúl. Cuando dice acá el espíritu de malo de parte de Dios, no está diciendo que Dios envía espíritus malos, sino que en la esfera de su soberanía permite, y eso la Biblia lo enseña, permite que estos espíritus puedan atormentar, puedan engañar. Acuérdate tú, por ejemplo, en segunda Tesalonicenses, dice que Dios al final permite el espíritu de error. La enseñanza falsa, Él la permite. Y en cada enseñanza hay un espíritu. Entonces, en esa perspectiva, Dios permite que Saúl sea atormentado con sus pensamientos, es su propio pecado, es su propia inconsecuencia, es su propia culpa, es su falta de arrepentimiento que lo lleva a estar amargado, atribulado, lleno de ansiedad, apelando, vamos a decirlo en términos muy actual, a las pastillas para dormir. Sin pastillas no puede dormir. Y como lo hemos dicho, hermano, una pastilla es eficiente en hacerte dormir, pero no es eficaz en la permanencia de una tranquilidad, porque no te va a durar nada hasta que tengas que tomar la otra pastilla. La otra vez dieron un reportaje muy dramático aquí en Chile, hermano. Ya se me fue el tiempo, pero vale la pena que lo sepamos. De una corporación evangélica de la cual yo participé hace muchos años atrás, y gracias al Señor Él me sacó oportunamente, que es el movimiento teocrático, que ha cambiado de varios nombres. Nació como movimiento juvenil universitario cristiano, ¿ya? Después pasó a ser el movimiento de revolución de Jesucristo, década del 80, después movimiento teocrático, década del 90, y actualmente se llama la Catedral del Espíritu Santo, liderada por un personaje sectario, manipulador, yo diría que tiene un síndrome de psicópata narcisista, es de esos tipos que creen que todas las mujeres se derriten por él. Dramático, ¿eh? Yo lo estoy diciendo de acuerdo a los antecedentes que yo mismo vi dentro y lo que hoy día la televisión hizo un reportaje y dijo, bueno, se comprobó ahí que el hombre no puede vivir, no puede dormir sin pastillas, hermano. Imagínense un líder, un pastor, un guía, un maestro, dependiendo de pastillas para servir, para enseñar. Bien sabemos que esos son frutos que revelan que no es del Señor, que no ha nacido de nuevo. A pesar de toda la infraestructura, todos los que conocemos, ahí hay una calle donde uno pasa, es más de una cuadra, unos tremendos árboles. Es como que han querido formar el paraíso aquí en la tierra. Es el concepto aterrizado del Evangelio. Bueno, toda esa doctrina falsa de la teología del reino se desmorona como un castillo de naipes. No lo digo de manera presumida, hermano, sino para que estemos atentos, que tú puedas cuidarte de ti mismo, de mí mismo, de la doctrina. No podemos vivir, hermanos, dependiendo sino solamente y exclusivamente del Señor. ¿Quién te puede quitar los afanes? ¿Quién te puede quitar los insomnios? ¿Quién te puede quitar el afán de este mundo, los temores? La Biblia lo dice. Solamente el Señor. Que el Señor nos dé corazones tiernos para aceptar esa realidad y pedir perdón y decir, Señor, lleva mi ansiedad, lleva mi pecado, lleva mis temores. Saúl, y termino con esto, se llenaba de eso,
tormentos, no podía dormir, su espíritu estaba inquieto. Y fíjense que la Biblia nos revela que hay algo que le hacía bien a Saúl: la música. David tocaba el arpa y ese malestar de Saúl se disipaba. Amados hermanos, la música, lo quieras o no, modifica tu sentido, tus sentidos, modifica tu voluntad, modifica tu estado anímico. Por eso es tan importante estudiar esto, porque ha sido el caldo de cultivo que ha permeado la iglesia y que le ha hecho una iglesia tibia, porque el talón de Aquiles precisamente es la emocionalidad de los creyentes. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque todo este tiempo hemos sido amonestados con ella, hemos sido advertidos y muchas veces reprendidos, pero eso confirma que somos hijos tuyos, porque tú al que amas disciplinas, porque tú al que amas amonestas. De otra manera estaríamos siendo motivados a seguir nuestra vida tal cual es, a vivir nuestra propia realidad y recrearnos en nuestras propias ideas y perspectivas. Pero tú nos has dicho con intensa insistencia: salid de ahí, cuidado con esto, cuidado con aquello, que la tibieza te produce náuseas. Señor, ayúdanos, Señor. Solamente apelamos a tu buena voluntad, a tu gran misericordia, a tu gracia soberana, que nos permita tener un corazón tierno y humilde para, primero, aceptar estas reprensiones, estas amonestaciones, porque son para nuestro bien. Estamos en tiempo de una tibieza y creemos que toda esta contingencia sanitaria mundial ha aportado también al enfriamiento de las emociones, de los ánimos de los hermanos. Ayúdanos a despertar. Ayúdanos a avivar el fuego del don o de los dones espirituales que tú nos has dado para poder servir en medio de tu pueblo. Padre Santo, aliéntanos y despierta nuestros espíritus. Te lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, le damos muchas gracias al Señor por su palabra, porque ahí nos tiene, ¿no es cierto? Nos remece, nos amonesta, que es lo que nos hace falta. Así que un gran llamado a seguir meditando en esto, amados hermanos, y que el Señor nos ayude.